19.201 desempleados menos en Castilla-La Mancha. ¿Qué le dice a usted esta cifra? Pues me dice que hay que trabajar mucho, que cuesta mucho reducir el desempleo en Castilla-La Mancha, que cuesta mucho, que estamos haciendo un esfuerzo tremendo, el Gobierno y los ciudadanos y los empresarios, y que ese es el objetivo que tenemos, seguir rebajando esa cifra de desempleo y crear empleo neto en Castilla-La Mancha. Ese es nuestro objetivo. Pues hoy nos acompaña en la entrevista nada más y nada menos que la consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero. Vamos a hablar con ella, como no, de empleo, de desempleo. Vamos a hacer un balance de los 2 años de gobierno que se cumple justamente en estos primeros meses del 2013. Si se quedan, lo van a conocer, lo van a escuchar y seguro que lo van a entender. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza la entrevista. Lo dicho, nos acompaña en IMAX Televisión, nos honra con su presencia la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, paisana de Tomelloso, está como en casa, bienvenida. Muchísimas gracias. Y una vez más a esta televisión que es su televisión. Y además estamos escuchando las últimas semanas en pleno a toda la plana de Popular, haciendo balance de lo ocurrido en estos últimos 24 meses que han pasado volando. Yo sé que han sido además años muy duros, hemos escuchado también a la presidenta de Castilla-La Mancha, pero yo tenía especial interés en escucharla a usted, como consejera de Empleo y Economía, y quería empezar por un dato muy positivo, porque han podido reducir la deuda de su departamento de 320 millones de euros a 141, casi un 50% o algo más de un 50%. Dígame qué se ha tenido que hacer para prácticamente reducirlo, exactamente a la mitad. Pues, como usted comenta, la hemos reducido y además de una manera importantísima, en un 56%, 320 millones de euros es la deuda con la que se encuentra el Gobierno de Cospedal en materia de empleo. Después se hizo una remodelación y se creó la Consejería de Empleo y Economía, y eso se hace pues con mucho sacrificio, con una planificación de pagos, una planificación económica dentro de las posibilidades que tenía el Gobierno, después de encontrarnos con más de 10.800 millones de euros de deuda, más un déficit de 3.500, pues imagínese, es a base de hacer una gran gestión económica, yo tengo que decirlo, y sobre todo también aplicar los ingresos que se tienen, aquello que era lo más importante. Era desde luego para nosotros fundamental el poder cubrir esos pagos, sobre todo porque además hablamos de materia de empleo, se adeudaba a los ayuntamientos unas cantidades que estaban asfixiando las políticas también municipales, y por lo tanto pues sabíamos efectivamente que teníamos que emplearnos y emplearnos a fondo, ¿no? En ese sentido yo creo que el Gobierno ha hecho una gran labor, que ha sido muy complicado, muy difícil, pero que los resultados se están comenzando a ver, y yo espero que esos resultados también se reflejen en la creación de empleo y en la regeneración económica. Decía yo, 2 años muy duros los que hemos vivido, 24 meses donde los últimos 4 meses de este 2013 casi para pellizcarse, ¿no? Porque hemos tenido datos positivos en cuestión de empleo, consecutivos además, donde yo tengo aquí el dato de junio, nos ha dejado 9.133 desempleados menos y se han firmado más de 55.000 contratos. Creo que a usted le he escuchado decir aquello de que el enfermo progresa adecuadamente, va mejorando día tras día. Va mejorando, pero también yo soy muy prudente a la hora de valorar los datos de desempleo. Es verdad que en los últimos 4 meses se han producido esas bajadas consecutivas, es verdad que la cifra que usted daba al principio de casi 20.000 personas menos en el desempleo es un dato espectacular, pero no es menos cierto que desde esa prudencia y desde el respeto que me merece como consejera, el que más de 252.000 personas aún en Castilla-La Mancha están buscando un puesto de trabajo, pues hay que valorarlo, insisto, de una manera absolutamente prudente. Nosotros estamos trabajando para que ese dato no sea un dato estacional, para que la creación de empleo sea una creación de empleo estructural, y es verdad que hay datos que comienzan a decirnos, a indicarnos que lo peor ha pasado. Yo estoy convencida que lo peor de esta situación ha pasado, pero
también lo he dicho en muchas ocasiones, que es la calle la que lo tiene que sentir, que son nuestros empresarios, nuestra pyme, nuestros autónomos, las amas de casa, quienes tienen que notar efectivamente que esa recuperación económica está cada vez más cerca y que por lo tanto hasta que Castilla-La Mancha no sea una tierra de oportunidades en materia de empleo y por lo tanto se asiente en el tiempo esta situación, deberemos ser prudentes y seguiremos trabajando como lo hemos hecho al principio, 2 años efectivamente muy difíciles, muy complicados. Es una satisfacción, es verdad que los datos últimos que hemos tenido sean positivos, pero no es menos cierto que queda mucho trabajo por hacer aún para sacar a Castilla-La Mancha de la situación de ruina en la que nos encontramos y ayudar también al Gobierno de España. Algo habrá favorecido, ¿no?, la estación del verano, ¿no?, para que esos datos sean algo más positivos. ¿Será la tendencia después del verano? ¿Seguiremos decreciendo en desempleo en Castilla-La Mancha? Hombre, la evolución del desempleo se conoce, sabemos en qué meses se producen algunos dientes de sierra, algunos picos más negativos, pero no es menos cierto, por ejemplo, que en los datos de la Semana Santa, que también fue un mes positivo, no tuvo nada que ver con las vacaciones de esa fecha del año. Es verdad que ahora se produce en materia de turismo, en el ámbito de lo propio que estamos viviendo de este tiempo, un incremento de contrataciones, pero no es menos cierto, como usted decía, que los últimos datos de contrataciones, más de 12.000 contratos, ha sido el mejor dato a nivel estatal. Castilla-La Mancha, no solamente en términos relativos, sino también en términos absolutos, ha tenido un récord en ese sentido que a mí me gusta también valorar. El dato que conocen todos los ciudadanos es el macrodato del desempleo, pero es verdad que en el ámbito de las contrataciones, en el ámbito del incremento de los autónomos, en el ámbito, por lo tanto, de los nuevos cotizantes a la seguridad social, de la creación de nuevas sociedades mercantiles, se producen mes tras mes datos positivos y son esos datos, que es la letra pequeña, la letra que el ciudadano no ve, a los que yo desde luego como consejera les presto más atención y sencillamente la evolución está siendo favorable, pero insisto, desde el respeto, desde la prudencia y sabiendo que hay que trabajar mucho todavía para conseguir que lo note la calle. También es significativo, lo comentaba usted, el crecimiento de los autónomos, ¿no?, y de la afiliación a la Seguridad Social, datos también muy importantes a tener en cuenta. Esos son los más importantes, es decir, la economía de Castilla-La Mancha, la economía real, es una economía de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, de pequeñas sociedades, y eso es lo que nosotros tenemos que mimar y eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, que tengamos cada vez más empresarios en Castilla-La Mancha y en España, que tengamos más cotizantes a la Seguridad Social. Hemos conseguido batir el récord de los 600.000 nuevos cotizantes y para mí eso es muy importante porque al final son quienes están manteniendo el sistema de bienestar social y los que nos están ayudando a salir de esta situación. Por lo tanto, yo en ese sentido sí me encuentro satisfecha desde que la presidenta Cospedal es presidenta de Castilla-La Mancha, más de 5.000 y pico sociedades mercantiles nuevas y lo que son la disolución de sociedades también ha bajado, por lo tanto hay más natalidad empresarial y hay menos mortalidad empresarial y también desde luego el hecho de que cada vez tengamos más autónomos con un esfuerzo impresionante que están haciendo nuestros autónomos en Castilla-La Mancha y mes tras mes se sigue incrementando ese número, desde el principio de año más de 8.000 autónomos nuevos en Castilla-La Mancha, creo que también es un dato a tener en cuenta. Vamos a dar muchos datos, muchos números, muchos porcentajes en esta valoración de los 2 primeros años del Gobierno regional con la consejera. Yo creo que es uno de los elementos estrella y que está dando vidilla, ¿no?, a esta región, son las exportaciones. Estamos en un momento dulce, según los últimos datos, gracias además al plan de internacionalización, se ha crecido en torno al 14% en esta primera parte del año y con respecto al 2012. Esto sí que es importante. De puertas para afuera, ¿no?, en la región está dando un salto cualitativo muy importante. Hemos crecido de una manera exponencial, ya en el año 2012 hemos sido la primera comunidad autónoma y además a mí me gusta destacar el hecho diferenciador de Castilla-La Mancha, mientras en otras regiones de España pues hay un número mayor de empresas a partir de 250 trabajadores, en Castilla-La Mancha tendremos alrededor de 14 empresas de ese tamaño, mientras que, como decía anteriormente, la economía real de nuestra tierra es la pequeña y mediana empresa, pero cuando hablo de pequeña y mediana empresa, hablo incluso de una empresa familiar, ¿no?, de los autónomos, y ese es el auténtico milagro en las exportaciones de Castilla-La Mancha. Hemos batido efectivamente ese récord en el año 2012 con más de 4.265 millones de euros en exportaciones y en lo que va en el primer semestre del año también todo hace indicar que terminaremos con un porcentaje superior al 13% en lo que son las exportaciones. Aquí concretamente en la provincia de Ciudad Real destaca de una manera muy importante todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria, en particular
con la actividad relacionada con el vino. Está a la cabeza en la región, además. Efectivamente, Ciudad Real encabeza en ese sentido el índice de exportaciones en Castilla-La Mancha. Desde el principio sabíamos que teníamos que tener una herramienta útil, una herramienta dinámica para los empresarios, y elaboramos ese plan de internacionalización con el que pretendremos llegar precisamente a esa empresa que no tiene capacidad para tener un departamento exclusivo de promoción internacional, de internacionalización, y ofrecer un asesoramiento y una tutorización con agendas individualizadas, y sobre todo también escuchar al empresario para poder ir a cuantos más países del mundo mejor. Castilla-La Mancha está presente prácticamente en todos los países del mundo, no solamente en los del ámbito de la Unión Europea, sino también en mercados emergentes, y el Gobierno ha puesto a su disposición el Instituto de Promoción Exterior como una herramienta para acompañarlos, para tutorizarlos, para que efectivamente esas relaciones con proveedores de otros países sea más fácil hacerlas, si es el Gobierno el que también va por delante, y en ese camino estamos y ahí están los resultados. Pero el mérito, desde luego, es de nuestros empresarios, y yo en ese sentido pues me siento muy orgullosa de cómo están funcionando, y sobre todo de la raza de los empresarios de Castilla-La Mancha a la hora de emprender, a la hora de hacerlo de una manera segura en otros mercados. Y también hemos buscado herramientas de financiación para que quienes tienen la necesidad de tener ya una delegación de su empresa en el extranjero puedan también una financiación adecuada con un convenio que acabamos de firmar con Cofides. Hablaba usted de la raza de los empresarios, muchos de ellos se han quedado en el camino, otros han perdido la confianza, y también es uno de los retos por parte de la consejera, recuperar esa confianza, esa ilusión de los empresarios, y para ello se han invertido 320 millones de euros en recuperar, pues eso, ¿no?, la fuerza, la pasión por el trabajo. ¿Cómo se ha gastado ese dinero? ¿Cómo se ha invertido? ¿En qué y qué líneas se ha seguido? ¿Y cuáles son las que mejor han funcionado? Pues con todo el cariño, pero hemos invertido más de 352 millones. No me quiero quedar con millones, ahora menos todavía. Hemos invertido más de 352 millones en el ámbito de la creación de empleo y de la promoción empresarial, apostando sobre todo por tener empresas fortalecidas desde las raíces, tanto en el Plan de Acción Joven como sobre todo en la innovación y el desarrollo de la tecnología, algo en el que Castilla-La Mancha todavía tiene un déficit muy importante. También lo hemos hecho de una manera racional, trabajando con el sector y apostando por aquellos aspectos que era necesario efectivamente que el Gobierno incidiera más en ellos. Desde ese punto de vista han sido muchas las medidas, no solamente dirigidas al ámbito de la contratación, fomento de la contratación temporal, y también fórmulas para que la contratación temporal sea una pasarela hacia la contratación indefinida, trabajar, insisto, desde la innovación con programas con Innoempresa que están funcionando muy bien, colaborando con los empresarios, y eso pues hace esa cantidad importante de los 352 millones, algo más, que ha invertido el Gobierno de Castilla-La Mancha. El Plan de Acción por el Empleo Juvenil, o el Plan de Inversión y Creación de Empleo, donde el comercio, el turismo, las infraestructuras viarias, la industria agroalimentaria son también muy importantes. En definitiva, dentro de la situación que tiene el Gobierno, pues hemos sido eficaces a la hora de priorizar el gasto, y sobre todo, y si me lo permite, y haciendo esa referencia que hacía usted, aquellas empresas que se han quedado en el camino, también hemos sido muy conscientes que los mecanismos de pago a proveedores han sido vitales y fundamentales para la economía de Castilla-La Mancha. Yo tengo que recordar el plan de pago a proveedores que se puso el año pasado en marcha en esta época, más de 3.000 millones de euros, que es una cantidad importantísima, y también el nuevo mecanismo de pago a proveedores que está elaborando ya el Gobierno de España y que está preparando y ultimando el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Para cuándo el contador a cero? ¿Tendremos saldada esa deuda a proveedores? Pues esperemos que podamos tenerlo cuanto antes y cumplir con todas las expectativas. En septiembre calculamos que todas aquellas facturas, deudas que ese mecanismo permita, pueda estar todo en marcha, y por lo tanto podamos tener ese kilómetro cero que todos deseamos. Ojalá. Precisamente hablando de dinero, los empresarios se quejan, y mucho, de la falta de financiación. El Gobierno regional, su consejería, ¿cómo trabaja en ese sentido, en el tema de la financiación de los empresarios? Pues mire, yo lo digo siempre, yo comparto con los empresarios esa queja y ese lamento que tienen. ¿Cuántas puertas cerradas se han encontrado, se están encontrando todavía? Muchísimas puertas cerradas, y nos ha tocado vivir una reforma financiera
que está llegando a su fin y por lo tanto también las entidades financieras han tenido que hacer un aprovisionamiento en las propias entidades. Es verdad que si hubiéramos empezado antes esa reforma financiera como lo hicieron otros países, como lo hizo el Reino Unido, como lo hizo Alemania, pues no estaríamos viviendo esto, pero en cualquier caso lo ha tenido que hacer el Gobierno del Partido Popular y estamos en esa reforma para dar más garantías a nuestros empresarios. No es menos cierto que ya se ha empezado a abrir algo el grifo de la financiación, pero la presidenta Cospedal era muy consciente de que teníamos que tener algún mecanismo que buscara efectivamente algunas soluciones más inmediatas y que no tuviéramos que esperar a que esta reforma termine. Insisto, está prácticamente llegando a su fin. La herramienta que pone a disposición el Gobierno de Cospedal para los empresarios es Inver Castilla-La Mancha, donde hemos firmado con entidades financieras, con 8 entidades financieras por valor de 28 millones de euros, donde el Gobierno de Castilla-La Mancha está financiando el diferencial, que es un 5,5 lo que tenemos pactado con las entidades financieras, y yo creo que es una herramienta potente, una herramienta dinámica y que pretende efectivamente ser útil, que es para lo que estamos, porque si no funcionara, pues desde luego estaríamos fracasando. Pero no es menos cierto que queda mucho camino por hacer y que lo más importante es que esa reforma, insisto, termine, que las entidades financieras sean conscientes de ese compromiso social que tenemos los gobiernos, pero que también tienen los empresarios y que por lo tanto podamos funcionar, porque aparte del desempleo, que es el principal problema que tenemos en Castilla-La Mancha y en España, el problema de la financiación es el primer problema que tienen los empresarios. Nosotros lo sabemos, somos muy conscientes y por lo tanto pues vamos a seguir trabajando en ese sentido. Que son los que generan el empleo. Creo que el 80% de los empleos los generan los empresarios. Sin lugar a dudas, hombre, mire, nosotros, la Administración no puede ser el mayor empresario de Castilla-La Mancha. Eso es un error brutal, y por lo tanto son los empresarios quienes tienen que generarlo. ¿Qué tiene que hacer la Administración? Pues hombre, lo primero no molestar, lo primero no estorbar, no ser un obstáculo. Y sí, yo sé que esto, quien lo oiga puede decir, pero como dice, sí, la Administración no puede ser un obstáculo para quien quiera emprender, la Administración no puede ser quien ponga obstáculos a quien quiere poner en marcha un negocio, la Administración no puede ser la de vuelva usted mañana, porque entonces en la situación en la que estamos difícilmente estaríamos ayudando. ¿Cuál es la filosofía de este Gobierno? Pues la filosofía es que en Castilla-La Mancha, entre otras cosas, con la aprobación de la Ley de Flexibilización y Dinamización de la Actividad Comercial, es más fácil abrir un negocio. En este momento somos la comunidad autónoma más rápida en ese sentido, que se abra de un día para otro, que además tengamos mecanismos que ayuden a la financiación, que demos una respuesta lo suficientemente rápida como para que la gente no se desanime, el empresario no se desanime a la hora de emprender, y que además pongamos esas órdenes, esas ayudas de una manera rápida en el mercado y que demos una respuesta pues lo más inmediata posible. Está claro. En este tiempo de entrevista creo que una vez me ha dicho la palabra herencia o ninguna. Es decir, que no ha utilizado lo de la herencia recibida. Eso también es síntoma de que están concentrados en su trabajo y en lo que tienen que hacer para sacar adelante esta región. Y hablando de herencia y de deuda, empezábamos la entrevista hablando de su departamento, que ha reducido a la mitad lo que se encontró nada más llegar. ¿Cómo se está pagando la deuda general de Castilla-La Mancha? ¿En qué momento estamos? ¿Qué nos queda por pagar de esa herencia o de esa deuda en este caso? Pues mire, nosotros hemos pagado facturas del año 2006, facturas del año 2005, facturas en fin, que estaban ahí en los cajones, que nadie le daba salida, y nos queda mucho, ya sabemos nosotros que nos queda mucho, pero es verdad que también gracias a una labor de refinanciación, gracias a que el Gobierno de España ha permitido que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha hecho sus deberes y lo ha hecho con toda la sociedad, hayamos generado también la confianza de la que usted me hablaba anteriormente y por lo tanto seamos un Gobierno creíble y Castilla-La Mancha sea una región creíble, que esto es muy importante para poder ir a los mercados en un momento determinado. Eso también se nota cuando hemos salido al exterior, en los viajes que hemos tenido ocasión de hacer tanto a Inglaterra como a China, la credibilidad que genera un gobierno pues que está poniendo orden en un caos, un gobierno que está pagando dentro de la situación que tenemos y un gobierno que quiere seguir haciéndolo. Pero ¿por qué nos da el Gobierno de España la oportunidad de hacerlo? Porque estamos cumpliendo, porque hemos reducido el déficit de una manera espectacular, asombrosa, y eso también desde luego es algo que valora
el resto de comunidades autónomas que valora el Gobierno de España y que nosotros también somos muy conscientes, insisto, que ese esfuerzo lo hemos hecho todos, pero porque era necesario una administración que no fuera una losa para los empresarios. Como usted decía anteriormente, queremos poner ese contador a cero lo antes posible, pero yo también tengo que decir, por no usar esa palabra que usted ha mencionado, que el legado socialista en Castilla-La Mancha han sido 10.800 millones de euros, que se dicen pronto, y 3.500 de déficit. Y eso también hay que decirlo, para que los ciudadanos también sepan el enorme esfuerzo que se ha hecho, partiendo, y que hay que seguir haciendo, partiendo de una situación muy difícil, muy complicada, que hemos tenido, como usted dice, que meter al enfermo en la UBI, que estamos quitándole las gomas poco a poco para ver cómo reacciona, que vamos reaccionando bien, que hoy estamos mejor que en las mismas fechas del año pasado y que el año que viene estaremos mejor que hoy, que queremos crear empleo, que al final de esta legislatura vamos a crear empleo, es decir, evitar la destrucción y crear empleo neto, y sabemos que eso es muy difícil, pero esa es nuestra convicción, esa es nuestra responsabilidad y desde luego yo estoy convencida que vamos a salir, que estamos saliendo y que lo estamos haciendo todo. ¿Ese mensaje positivo piensa usted que ya se refleja en la calle o todavía queda mucho trabajo para llegar a pie de calle? Queda muchísimo trabajo, pero yo también tengo que decirle que los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha valoran el esfuerzo que estamos haciendo. Yo lo percibo como Usted habla consejera. con mucha gente todos los días. Además. Yo hablo con mucha gente todos los días, procuro intercambiar impresiones porque, se lo he dicho anteriormente, a la calle no se le puede perder la cara. La calle los ciudadanos están para que nosotros respondamos a sus anhelos, respondamos a sus inquietudes, que gobernemos para que vivamos mejor en Castilla-La Mancha, para crear oportunidades, y ese es el camino que tenemos que seguir. Ellos saben que es difícil y les hemos tenido que contar cómo estaba esta comunidad autónoma, porque no se sabía cómo estaba esta comunidad autónoma, porque también tienen derecho a saber cómo estaba esta comunidad autónoma, tienen derecho a saber que tuvimos que precisamente apuntalar los servicios sociales, empezar con ese plan de garantía de los servicios sociales básicos para garantizar la educación, la sanidad y los servicios sociales, y ahora estamos en condiciones de apostar efectivamente por esa reactivación económica, porque el autoempleo y el emprendimiento dejen de ser una moda para ser una realidad, porque necesitamos efectivamente tener empresarios, y ese es el camino que vamos a seguir en lo que queda de legislatura. Nos queda poco tiempo de entrevista. Está con nosotros la consejera de Empleo y Economía aquí en Ciudad Real, en esta provincia que bien conoce, bien quiere y bien cerquita de su pueblo, de Tomelloso. Preguntarle cómo están sus vecinos y vecinas. Pues, ¿Cómo anda Tomelloso? Bien, Tomelloso anda bien. Es verdad que a mí, en fin, amo profundamente a mi pueblo, se me nota mucho. Bueno, sí. Pues que soy tomellosera, pero yo me debo a la región, soy consejera de los 919 municipios de Castilla-La Mancha y mi interés es que todos los municipios crezcan, los grandes, y que los pequeños también, desde luego, podamos tener las mismas oportunidades que tienen otros municipios, pero Tomelloso va bien. Va bien. Va bien. Bueno, consejera, nos queda una última reflexión. ¿Y ahora qué? Terminamos esta primera parte, llegamos al Ecuador. ¿Cómo vamos a afrontar estos próximos 2 años? ¿Veremos más datos positivos? Decía usted que el camino es crear empleo. Nos quedan 2 años que se hacen cortitos, ¿no? El camino se hace cortito. ¿Cómo lo ve usted desde su consejería? Pues yo le dije anteriormente que el secreto está en trabajar y saber dónde hay que gastar, cómo hay que gastar, cómo hay que ayudar a nuestros empresarios para que puedan seguir creando empleo, cómo podemos ayudarlos para que esa confianza empresarial, donde Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma donde se ha incrementado también, y a mí eso también me satisface enormemente, que la gente confíe en el gobierno, es porque ve que tiene un gobierno serio, un gobierno que no hace efectivamente lo que no ha dicho, sino que hace precisamente lo que ha dicho. Eso también crea confianza, pero el único secreto que hay para que un gobierno pueda gobernar y pueda llegar a los ciudadanos a ese día a día que lo note en la calle al que yo me refería es trabajar. Y no hay otro secreto. Bueno, hemos trabajado en hacerlo cortito, son muchas cosas, muchos asuntos, 2 años, en 20-25 minutos es complicado resumirlo, pero lo hemos intentado, poder de síntesis. Consejera, muchísimas gracias por su visita. No sé si quiere añadir algo más, aquí en IMAX Televisión, en esta su casa. Yo agradecerles que me han permitido efectivamente contar lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, de hacer este pequeño balance.
y agradecer a los ciudadanos el esfuerzo que están haciendo con el Gobierno y su responsabilidad en una situación muy difícil, y esperar, y desde luego yo así lo deseo y lo veo y creo que estamos en ese camino, que cuanto antes que después, podamos estar, insisto, creando empleo, que las empresas tengan menos problemas, que la financiación llegue a todos y, en definitiva, que situemos a Castilla-La Mancha como lo que es la mejor región de España, porque de esta salimos, pero salimos todos juntos. ¿De vacaciones? No hablamos de momento. De momento no. Habrá que esperar un poquito. Bueno, ya veremos. Es lo de menos. Es lo de menos. Es lo de menos. Carmen Casero, consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias. Muchas gracias. Placer para mí también. Y a todos ustedes les emplazamos, como siempre, en 7 días en la entrevista en IMAX Televisión. Gracias por estar ahí.